Cuestionarnos sobre el ser humano parece un capricho en los estudios jurídicos. Pareciera como si necesitara una justificación el dedicar una parte de la formación del jurista al conocimiento y estudio de manera introductoria a términos propios de la biología y a disciplinas que se encargan de estudiar no solamente al organismo, sino también a la evolución del organismo. ¿Cómo se justifica un estudio del ser humano desde el punto de vista de la evolución, no solamente sociocultural, sino partiendo, primero que todo, de la evolución biológica? La justificación se encuentra dada en que el estudiante de derecho, el jurista, se desenvuelve en el campo de las relaciones sociales, en la dimensión propia de la cultura de los seres humanos, de las construcciones en las que vivimos los seres humanos. De hecho, el derecho como institución social es una construcción social, y es una construcción social además que hace parte de un conjunto de sistemas basales, sistemas que aparecen de manera constante, podría decirse, son unas ciertas estructuras constantes en las sociedades que hemos conocido y en las sociedades contemporáneas. Sistemas como la religión, la economía, la política, el derecho, los podemos identificar en algunos casos con algunas dificultades, en otros de manera más clara, porque se encuentran como elementos constantes en las distintas sociedades y en los distintos sistemas culturales. Pero además de esta justificación, según la cual el estudio de la especie humana es necesario por parte del estudiante de derecho, porque se trata de estudiar la constitución orgánica y simbólica a la vez en medio de una dialéctica entre lo natural y lo cultural, radica en que debemos tener por lo menos algunas nociones que nos indiquen cuáles pueden ser las mejores estrategias al investigar, al conocer un objeto, para evitar las falacias, los errores, cuando en nuestro análisis el protagonista es el ser humano. Para el jurista, sus análisis siempre van a tener como protagonista el ser humano, porque el derecho es una estructura social y las sociedades son de seres humanos. Si yo no entiendo cómo puedo observar el comportamiento humano, no puedo realizar esas conjeturas, esos juicios
que generalmente e históricamente se vienen realizando dentro del derecho. Ustedes piensen que hay una idea compartida por distintas culturas y es la idea del libre albedrío, una idea que encontramos en la tradición judeocristiana, por ejemplo, en la que el ser humano elige entre un comportamiento bueno y un comportamiento malo, y esa elección se hace de manera consciente. En nuestro cuestionamiento de lo que es la especie humana, lo que es el ser humano, o por lo menos cómo identificar las características propias de este objeto, esa necesidad por describir, cuestionar lo que es el ser humano, las presentó ya hace unos años, hace unas décadas, el siglo pasado. Por ejemplo, un profesor alemán, un autor poco conocido, sus obras no han sido traducidas al castellano, no que yo las conozca, se llama Rudolf Wiethölter, un alemán, que escribe una obra en 1968 titulada Rechtswissenschaft, ciencia jurídica. Pero la traducción, por ejemplo, que se hizo a otras lenguas, por ejemplo al italiano, marcaba un poco más el tono polémico y el acento crítico que el autor quería establecer con su obra. En italiano le ponen le formule magiche della scienza giuridica, las fórmulas mágicas de la ciencia jurídica. Es un texto interesante, crítico frente a la formación de los estudiantes de Derecho. Es un texto del alemán Rudolf Wiethölter, profesor de Derecho Privado. Publica esta obra en 1968. Es una obra que yo no conozco la traducción al castellano. Y en esta obra hay un capítulo en el que el autor se refiere a las imágenes del hombre en el derecho. El derecho, ¿qué imágenes tiene del hombre? Sobre todo escribiendo en el año 1968, en medio de las tensiones respecto a la Guerra Fría, por ejemplo, a las revueltas del famoso Mayo del 68 francés y a una cantidad de fenómenos que ocurrían en el campo político, jurídico, a nivel mundial. Ese hombre del que parte el derecho está construido prácticamente bajo la idea moral del judeocristianismo. Prácticamente la imagen del hombre en el ordenamiento jurídico moderno es la de un sujeto con personalidad libre, responsable, que vive en la comunidad y está vinculado a una ley moral absoluta. Piensen ustedes que pensadores como Kant lo consideraban éticamente autónomo. Friedrich Schiller, por ejemplo, lo consideraba con belleza y dignidad. Estas imágenes del hombre son imágenes cargadas de prejuicios y sostienen una determinada creencia respecto a la naturaleza de la especie. Porque precisamente no se analiza como especie
sino que se universaliza a través de conceptos hipostasiados. Es decir, conceptos a los que se le da una realidad propia, separándolo de lo que realmente es el objeto a describir. Son idealizaciones. Es una imagen del hombre propia del derecho moderno, que tienen una mezcla de tradición judeocristiana con un poco de la ética formal kantiana y con una serie de ideologías de carácter moderno, que podríamos llamar una ideología del individualismo propietario, que produce una sociedad en masa absolutamente anclada en unas relaciones mercantiles y donde los individuos vienen descritos a partir de roles que van de la mano de una constante especialización de la división del trabajo. Observen ustedes, por ejemplo, tomando nota de esta indicación que da Witthölter cuando critica la forma en la que en la formación de los juristas se excluye la posibilidad de problematizar lo que se entiende por ser humano. Está la crítica de Witthölter, este autor alemán no conocido en lengua castellana, en países de lengua castellana, porque su obra no conozco su traducción hasta ahora en castellano. Para él, el pecado original del derecho es la total renuncia a toda referencia a la realidad respecto a la descripción de lo que es el ser humano. No se toma nota, por ejemplo, de los condicionamientos que limitan el tal libre albedrío y por tanto la responsabilidad de ese ser humano que viene presentado en estas construcciones y en estos análisis como un ser aislado, absoluto, separado de la sociedad, con una determinada condición inicial que sería esta posibilidad del libre albedrío y sus decisiones en un marco que puede ser valorado y que tiene una relación con un determinado dato biológico, porque esto sería universal, una característica de todos los seres humanos. Witthölter señala que una consideración como esta no tiene en cuenta, no toma nota, ni siquiera cuestiona los grandes avances en el conocimiento, o por lo menos las adquisiciones a nivel del conocimiento de la ciencia. Porque decir avances es pensar que porque llega la medicina moderna, o mejor, la ciencia moderna llega a través de la medicina, de la astronomía, no significa que cuando llegaron la vida fue mejor o avanzamos hacia algún lugar con relación a donde estábamos antes. Porque eso es un concepto del progreso, del falso progreso, de pensar que en la evolución hay una mejoría porque se adquieran determinados logros, cuando en realidad valorar la evolución es ya una decisión de un observador, porque la evolución en sí misma no necesita ser valorada. No tomar en consideración, por ejemplo, a Darwin, a Freud, a Nietzsche, a Marx, a Durkheim, a Weber, representa no cuestionarse
un objeto de estudio tan determinante en nuestros análisis como el ser humano.